Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Muy bien. Me Doc- alegra mucho. Doctor, buenos días compañeros. Buenos días, ¿cómo han estado? Muy bien, doctor. Bueno, bien. Hoy antes de iniciar nuestro tema vamos a hablar de unas cosas importantes. Ay, que vamos a trabajar en esta semana, ya es la última semana de nuestro módulo de Derecho Penal General. Entonces, ustedes tienen los grupos organizados con los que estamos trabajando o iniciamos a trabajar a partir de la primer clase del módulo de nuestro penal general. Entonces, doctores, ustedes como tienen sus grupos organizados, vamos a trabajar el día miércoles y el día jueves con unos temas importantes. Necesito que vayan tomando apuntes para poder organizar estos temas. El artículo 30, todo el mundo tenga el código en la mano y vamos a mirar que en el artículo 32 del Código Penal existen unos temas de fundamental importancia que se denominan los Ausencia de responsabilidad. ausencias de responsabilidad, que es lo mismo que se llama eximentes de responsabilidad. Doctores, ahí hay 12 eximentes de responsabilidad. Estos 12 eximentes de responsabilidad es que cuando el sujeto activo de la conducta punible comete un delito, estando inmerso cualquiera de estos eximentes o ausencias de responsabilidad, pues entonces no se encontrará responsable ni culpable al sujeto activo por haber cometido esa conducta punible. Esto dentro del marco de nuestro Código Penal General y dentro del marco del procedimiento penal, pues entonces, como bien les he indicado, se necesita hacer un estudio muy a conciencia de la circunstancia de tiempo, modo y lugar mediante las cuales ocurrió la conducta punible. Ya hemos hablado nosotros de los dispositivos amplificadores del tipo penal, ya hemos hablado nosotros de las formas de ejecución de la conducta punible y todo esto hace referencia a la manera o la forma de responsabilidad de las personas. En este artículo 32 del Código Penal, pues nos habla que cuando una persona cometa una conducta punible y se tenga en cuenta esta ausencia, este eximente de responsabilidad, pues la persona no será judicializada ni será responsable por haber cometido la conducta punible. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este artículo 32, doctores? Pues cada uno de los grupos, no sé cuántos grupos sean, eh, creo que son alrededor de 9 grupos. Cada uno de los grupos va a tomar uno de estos eximentes de responsabilidad para que los socialicemos entre miércoles y jueves. El día de hoy y el día de mañana tengo pensado o he hecho ya como la programación para explicar lo que son la clasificación de los tipos penales. Entonces, la clasificación de los tipos penales, como les indico, eso está tipificada o estatuida, incorporada en nuestra norma penal a partir del libro segundo de la ley 599 del 2000. Todo esto que encontramos nosotros ahí tipificados son los tipos penales. Ya hablamos de la tipicidad y hablamos del tipo penal, que es la explicación clara, precisa y concisa de lo que es cada uno de estos tipos penales, que están protegidos y están siendo tutelados por nuestra Constitución Política y por nuestro Código Penal. Entonces, en esta medida, cada uno de los grupos va a tomar un eximente de responsabilidad. El grupo, así como veníamos nosotros trabajando, el grupo número 1 pues tomará el primer eximente de responsabilidad, grupo 2 el segundo y así sucesivamente. Los que nos falte por explicar o que no cubran todos los grupos, pues entonces los explicaré
el día martes, que es el último día que tenemos nosotros la última clase de este módulo de Derecho Penal General. Entonces, de esa manera, ahora, más adelante con la doctora Andrea van a llevar a cabo esta asignación de cada uno de los eximentes o ausencias de responsabilidad y lo vamos a socializar todo acá. El grupo lo socializa, yo algunas cosas que queden faltando por el grupo, pues daré algunas explicaciones de ello y con ello pues terminamos ya este título que nos queda acá o este artículo que es fundamental e importante para que nosotros veamos dentro del penal general. Bien. Doctor, buenos días. Qué pena lo molesto y lo interrumpo. Señor. Le habla Nelson Mayorga, doctor. Es lo siguiente, es que yo no sé qué pasó con la plataforma. Yo envié mi examen el día viernes y me aparece como que no fue enviado. Yo hablé con el doctor, entonces, por eso qué pena interrumpirlo. Entonces, a ver si me hace el favor y me puede indicar qué puedo hacer. A ver, doctores, yo siempre tengo una forma para poder, las personas que no lograron ingresar, les valgo el otro parcial por 2 notas. Ya con las personas que no ingresaron en el primer parcial, les dije que el segundo se lo valía por 2 notas. En este caso, como a usted, doctor Nelson, no pudo ingresar en el segundo parcial, entonces el próximo parcial, que es el día viernes, se lo valdría por 2 notas. Bueno, Bueno, señor, muchas gracias. Muy amable. Qué pena. con Buen todo día. gusto. Bueno, buen Señor. día. Bueno, doctores y doctoras, entonces, como les estaba indicando, hoy y mañana vamos a dedicarle estas 4 horas para hablar que esos tipos penales de los que les estaba indicando, del artículo 101 hasta el 464, creo que son los tipos penales, tienen una clasificación importante, estos tipos penales. Entonces, debemos nosotros mirar esa clasificación y saber de acuerdo a cada una de los clasificación que nos indican a nosotros los legisladores, vamos a mirar. La clasificación de los tipos penales, vamos si quieren apuntando y ahí en su cuaderno para que miremos. Sin embargo, hay algunas diapositivas en la plataforma donde yo les indico esa clasificación con sus conceptos y les indico también algunos ejemplos para tener claros. Sin embargo, pues vamos a hacerlo despacio, vamos a iniciar a copiar la clasificación de los tipos penales. Entonces, la primera clasificación que nos hacen a nosotros de esos tipos penales es según su estructura. Entonces, clasificación de los tipos penales según su estructura. Y decimos que según su estructura se clasifican en, primero, tipos básicos o fundamentales. Esa es la primera clasificación, tipos básicos o fundamentales. La segunda clasificación son los tipos especiales. Tercera clasificación, tipos subordinados o complementarios. Cuarta, tipos elementales o simples. Doctor, qué pena. ¿La tercera cuál es? Tipo subordinado. Tipos subordinados o complementarios. Le subo volumen a mí. Ahí está. La siguiente clasificación decimos que son los tipos elementales o simples. Qué pena, doctor, ¿me lo puede repetir? Tipos elementales o simples. La siguiente es tipos compuestos. Siguientes tipos complejos.
Siguiente, tipos completos. Tipos completos. Siguiente, tipos incompletos. Y por último, dentro de la clasificación de los tipos penales según su estructura, tenemos los tipos en blanco. Tipos en blanco. Bien, ahora, clasificación de los tipos penales según el sujeto activo de la conducta. Según el sujeto activo de la conducta, es según el sujeto que cometa la conducta punible, ¿no? Según el sujeto activo de la conducta. Primero, monosubjetivos. Monosubjetivos. Segundo, plurisubjetivos. Plurisubjetivos. Siguiente, simples o indeterminados. Simples o indeterminados. Doctores, ¿ustedes me están oyendo? Porque es que me ha fallado el micrófono, no sé. Sí, 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 doctor, doctor. sí, se le está oyendo bien. Ah, bueno. Se le está Sí, escuchando doctor, se está perfecto. escuchando perfecto. Bueno, muchas gracias. Cuarto, calificados o determinados. Calificados o determinados. Un paréntesis acá. Doctores, el día viernes, con el grupo de procesal penal, tenemos un simulacro de audiencias, de las audiencias preliminares o concentradas que se llevan ante juez penal municipal con función de control de garantías. Se va a hacer presencial en la sala de audiencias de la universidad. Recuerden que la universidad tiene una sala muy bonita, con todo para poder grabar, micrófonos y todo ello. Como tenemos que hacer una práctica dentro del procesal penal, a nosotros la universidad nos había indicado también que debíamos hacer una práctica con penal general, pero en penal general pues todavía no conocemos las diferentes audiencias o no conocemos el procedimiento penal, que es la ley 906 del 2004, pues no vi qué práctica podríamos llevar nosotros. Sin embargo, doctores, se han dado cuenta que siempre tengo la idea de que el penal se hace o se lleva a cabo, a pesar de que sea teórico, siempre lo trato de hacer en la gran mayoría práctico, con ejemplos, como les he hecho los diferentes parciales, porque es que el penal va a ser práctico. Cuando ustedes terminen su carrera, cuando ustedes les otorguen un proceso, pues todo va a ser práctico, todo se va a llevar a cabo en audiencias que se celebran ante juez penal municipal con función de control de garantías o ante juez penal municipal de conocimiento. Esos son los dos jueces que conocen de un proceso. Sin embargo, acá en penal general, pues hasta ahora estamos conociendo alguna terminología, algunos temas de todo lo que abarca el penal general. Entonces, pues esa práctica que nos indica la universidad, pues la estoy llevando de acuerdo a estos temas que vamos mirando, ya sea en los parciales o ya sea en las exposiciones que ustedes hagan. Sin embargo, para las personas que puedan ir, que puedan acercarse en el día viernes de 10 de la mañana a 12 del día, estamos allá haciendo las audiencias concentradas.
que se realizan o se llevan a cabo o se ejecutan ante el juez penal municipal con función de control de garantías, que dentro de esas audiencias concentradas o preliminares se lleva a cabo la legalización de captura, la formulación de imputación y la imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o domiciliario. Desde ahora, doctores, cuando lleguen ustedes a ver ya el procesal penal, nunca de aquí en adelante vamos a hablar de audiencias del combo y el triple combo. Siempre vamos a hablar nosotros de audiencias concentradas o audiencias preliminares. Estamos acostumbrados nosotros a mirar acá, como les digo, hago un paréntesis, a hablar del combo de unas audiencias. No, se lleva a cabo o se habla en la calle o esto del combo es cuando se lleva a cabo ante juez penal municipal con función de control de garantías 2 audiencias. Esas audiencias son legalización de captura y formulación de imputación, o 2 audiencias, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad en centro carcelario o centro domiciliario. Por eso la gente o la gran mayoría de personas habla del combo, es decir, se llevan a cabo 2 audiencias en un mismo día, en un mismo lugar, en un mismo despacho y a la misma hora. Se llama o se les dice triple combo a 3 audiencias que se llevan a cabo también ante juez de control de garantías, y esas son las audiencias que vamos nosotros a llevar a cabo en la universidad y presencialmente el día viernes de 10 a 12 del día, y la van a hacer unos estudiantes de 8º semestre que están viendo conmigo procesal penal. Entonces, ¿cuáles van a llevar a cabo? Van a llevar a cabo legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. Son estas 3 audiencias que se van a hacer prácticas allá con los chicos. Uno de ellos asumirá el rol de juez, el otro asumirá el rol de fiscalía, el otro de defensa técnica con su prohijado, el otro hará de policía judicial, otro de ministerio público, y así sucesivamente se van a llevar a cabo las 3 audiencias preliminares o concentradas. Si alguno de ustedes quiere ir, pues no hay problema, ya va a estar únicamente por mi grupo los estudiantes que van a realizar las audiencias, es decir, no va a haber público. El público allá guardando las medidas de bioseguridad, la universidad tiene todo eso ya estipulado. Vamos a llevar a cabo esa audiencia, se va a grabar y se va a subir a plataforma también. Entonces, como una idea que tenemos ahí de hacerla, llevarla a cabo el día viernes para quienes puedan ir y mirar ya la práctica de la ley 906 del 2004. Era como esa invitación que quería realizar. Bien, continuando, entonces vamos a mirar que los tipos penales, según su contenido, también tienen una clasificación. Entonces, clasificación según su contenido. Y según su contenido decimos que la primer clasificación es de mera conducta, tipos penales de mera conducta. Segunda clasificación, tipos penales de resultado, tipos penales de resultado. Tercero, esto es según el contenido. Tercero, tipos penales instantáneos. Cuarto, bueno, el numeral que lleven ahí, tipos penales de conducta permanente. Tipos penales de conducta permanente. Cuarto o quinto, bueno, según lo que lleven, tipos penales de acción. Tipos penales de acción.
Y último, tipos penales de omisión, aun cuando eso ya lo hemos mirado, pero nos toca volver a verlos. Bien, ahora otra clasificación de los tipos penales son tipos penales o clasificación de los tipos penales según el Doctor, qué bien pena, me repite el tercero que me quedó mal. Qué pena con usted. según el contenido. A ver, vuelvo a repetir todos. Primero, de mera conducta. Segundo, dentro del contenido, tipos penales de resultado. Cuarto, o tercero, tipos penales instantáneos. Siguiente, tipos penales de conducta permanente. Siguiente, tipos penales de acción. Y siguiente, tipos penales de omisión. Tipos penales de omisión. Ahora, doctores, vamos a mirar los tipos penales o clasificación de los tipos penales según el bien jurídicamente tutelado. Y según el bien jurídicamente tutelado, nosotros podemos clasificar o se clasifican mejor los tipos penales en 2 puntos. Simples o monoofensivos. Simples o monoofensivos. Segundo, complejos o pluriofensivos. Complejos o pluriofensivos. Siguiente, tipos penales de lesión. De lesión. Pero todo ese va entre este mismo. Señor. O sea, ese va entre el jurídicamente tutelado. No, señor, ya les dije que es... sí. El último que le estoy diciendo es clasificación de los tipos penales según el bien jurídicamente tutelados. Y les dije, primero, simples o monoofensivos. Segundo, les indiqué complejos o pluriofensivos. El tercero, tipos penales de lesión. También va ahí, sí, dentro del bien jurídicamente tutelado. De lesión. Siguiente, tipos penales de peligro. De peligro. Y por último, tipos penales subsidiarios. Subsidiarios. Esta es la clasificación de los tipos penales que nos hacen los legisladores o que tenemos nosotros que mirar o que explicar para saber en el momento que se cometa una conducta punible, en el momento que se cause un daño a estos bienes jurídicamente tutelados, pues vamos a mirar qué bien jurídicamente tutelado y qué tipo penal fue el que se vulneró. Entonces, por eso nos hacen esta clasificación. Y vamos a iniciar entonces con la clasificación de los tipos penales según su estructura. Según su estructura, aquí es la primera clasificación que nosotros tenemos ahí y que vamos a explicar. Entonces, tipos penales básicos o fundamentales, que es la primera clasificación según su estructura, y vamos a mirar qué nos indica. Entonces, nos dice que estos tipos penales básicos o fundamentales se garantizan por, ojo, describir de manera general, nos describen de manera general y autónoma un comportamiento,
un hecho humano que se considera punible. Ojo, nos describen de manera general un hecho, una conducta, un comportamiento humano que se considera punible sin depender de otro tipo penal, sin depender de otro tipo penal. Es decir, este tipo penal básico o fundamental es autónomo, no necesita de otro para que se pueda tipificar como delito, para que se pueda causar el daño, simplemente es autónomo, independiente y no necesita de otro tipo penal para causar el daño o para conculcar un bien jurídicamente protegido. Por ejemplo, remítanse todos al artículo 103 del Código Penal, todos, y uno de ustedes me va a leer ese artículo 103. Otra persona que se remita al artículo 229 y otro al 239. Entonces, el 229 me va a hablar de la violencia intrafamiliar y el 239 del hurto simple. Capítulo segundo, del homicidio. Artículo 103. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Bien, vamos a hacer lo siguiente, doctores. Nosotros ya hemos conocido alguna estructuración del tipo penal. Hablamos nosotros que dentro del tipo penal existen unos elementos que lo integran. ¿Se acuerdan de ello? Unos elementos que lo integran. Este artículo 103, vamos a mirar qué clase de persona comete la conducta punible, doctores. Ahí según lo que leyó el doctor José. ¿Qué clase de persona comete la conducta punible? Ya nosotros sabemos. El de los verbos rectores simples, doctor. No, sí, bueno, pero ¿qué clase de persona comete la conducta punible en ese artículo Es- 103? Dice el que matare, Una persona con... Entonces, es una persona indeterminada, ¿no? el que, ¿se acuerdan que cuando El hablamos que. nosotros de la clasificación de los sujetos, tanto activos como pasivos, y decíamos que una persona indeterminada está con la situación o con el calificativo de el que o quién? Todo eso ya debemos tener acá claros. Ahora, doctores, estoy preguntando, porque esto es casuístico y esto tenemos que saberlo. Si ya sabemos que ahí nos indica que es una persona indeterminada, porque está calificado con el que o quién. Listo, es el sujeto activo que está cometiendo la conducta punible en estos tipos básicos o fundamentales. Esta persona indeterminada comete la conducta punible de homicidio por qué o cuál es la forma de cometer la conducta punible. Recuerde que nosotros hablábamos que se pueden cometer las conductas punibles por acción o por omisión. Por omisión. Y otras Sí. formas de conducta punible, hablábamos culposas, es por dolo, por culpa o por preterintención, que fue la última clase que vimos. Entonces vamos a determinar el que matare a otra persona, qué clase de conducta comete acá este delito. Por acción, por omisión, ¿por cuál? Por Ay, acción, es por doctor. acción. Para acción. Por acción, listo. Lo que me decía la doctora anteriormente, recuerden que los tipos penales descansan en la conducta y cada conducta descansa en un verbo o en varios verbos rectores. Entonces acá, en este caso, la conducta decimos que es por acción, pero descansa en cuántos verbos rectores y cuál es el verbo rector. En un verbo rector simple que se llama Matar. Matare. El que matar es un El que verbo matare. rector. ¿Y qué clase de verbo rector es? Es simple, ¿no? Es un verbo rector simple porque es uno Sí, solo. uno solo, perfecto, simple, cuando hablamos de verbos rectores simples. Y entonces nos indica que los tipos penales básicos o fundamentales no dependen de otro para que se dé la conducta. Entonces acá dice el que matare, simplemente si esa persona despliega una conducta punible para quitarle la vida a otra, pues no depende de otro tipo penal, sino que se da directamente el que matare a otra persona, no depende de otro, como más adelante vamos a mirar que hay algunos que sí dependen de otro para que se dé la conducta punible.
así como hablábamos nosotros de los verbos rectores compuestos conjuntivos. Dependen, para que se tipifiquen como delitos o como conductas punibles, dependen de otro delito para que se pueda dar la conducta o se tipifique la conducta punible. Estos no dependen de ninguno. Leamos el 229 que nos habla de la violencia intrafamiliar. Listo, 229. Delitos contra la familia, título sexto. De la violencia intrafamiliar. Artículo 229. El que matare física, psíquica o sexualmente, el que maltrate física, psíquica o sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 1 a 3 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando el maltrato recaiga sobre un menor. Y sigue el 230, maltrato mediante restricción de la Listo. libertad. Bueno, el 229. Pero el que estás leyendo, qué pena, doctor, el que está leyendo, a ver, yo tengo en la edición del 2020 lo que dice es lo siguiente: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad a 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial, psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, título 1 y 4 del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los 10 años anteriores a la concurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo. Y sigue parágrafo 1. ¿Lo leo, doctor? Léalo. Listo. Parágrafo 1. A la misma pena quedará sometido quien, sin ser parte del núcleo familiar, realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo contra a. Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado. B. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. C. Quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta. D. Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e equívoca vocación de estabilidad. Parágrafo 2. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de lo que es la violencia intrafamiliar como un delito básico o fundamental? No depende de otro para que se tipifique o se cometa la conducta punible. La violencia intrafamiliar es uno de los delitos que más se están cometiendo en la actualidad a nivel mundial y más que todo en Colombia. Y dice que la violencia intrafamiliar es cuando se maltrate física o psicológica o mentalmente a una persona que haga parte de la unidad familiar, ¿cierto? Nosotros sabemos cuál o quiénes personas hacen parte de la unidad familiar. En el primer parágrafo que nos leyó la doctora, nos habla que también habrá violencia intrafamiliar cuando esta persona, así no haga parte de la unidad familiar,
pero que trabaje con nosotros, viva en nuestro mismo hogar y toda esa situación. Si hay ese maltrato físico o psicológico a esta persona, habrá violencia intrafamiliar. O con las personas que nosotros hayamos tenido una relación íntima durante mucho tiempo, y si se maltrata ya sea cualquiera de las dos partes, entonces estará inmerso en la comisión de esa violencia intrafamiliar. ¿Y por qué hablamos de ello? Porque cuando ustedes lleguen a realizar su consultorio jurídico, estos delitos son los que puede llevar consultorio jurídico, estos procesos los puede llevar, y son las audiencias que se van a llevar a cabo ante los jueces penales municipales con función de control de garantías y los jueces penales municipales con función de conocimiento. Ustedes tienen que llevar estas audiencias ya en la práctica ante estos jueces. Cuando lleguen allá, hay personas o estudiantes que salen de llevar a cabo este consultorio jurídico, pero que no han terminado el proceso ante esos jueces. Entonces ustedes tendrán que hacer la sustitución, o esa persona le hará la sustitución a cualquiera de ustedes para que continúen con el proceso y lo inicien desde el momento que lo dejaron ellos. Hay que mirar en qué audiencia o en qué etapa quedó el proceso. Y la gran mayoría de delitos que podemos llevar son violencia intrafamiliar o lesiones personales o inasistencia alimentaria o hurto simple del artículo 239 que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, si esa persona, es una pregunta que voy a hacer para todos los 48 personas que hay acá, si esa persona a la cual se maltrata, ya sea física o moralmente, no hace parte de la unidad familiar, ¿qué tipo se estaría dando ahí o qué conducta punible se estaría dando ahí, doctores? ¿O se dará la misma violencia intrafamiliar del artículo 239? Porque ahí en el artículo 239 me habla que los que hagan parte de la unidad familiar y los parágrafos que nos leyó la doctora. Una persona trabaja para mí, por ejemplo, como colaborándome en los servicios, en todos los oficios de mi apartamento, vive dentro de mi apartamento, pasa eso. Si yo la maltrato física o psicológicamente, mire que a pesar de que no haga parte de la unidad familiar, nuestra ley nos dice que se tipifica como violencia intrafamiliar. Todos los que hagan parte más estas personas. Ahora pregunto, si hay una persona que no haga parte de la unidad familiar, una persona que no trabaje para mí en esas condiciones y se maltrate, ya sea física o verbalmente, ¿qué conducta punible se está tipificando ahí? Porque hay un maltrato. Hablemos de un maltrato físico, se agrede, o un maltrato psicológico, se le agrede psicológicamente a esta persona. ¿Qué tipo penal o qué delito se estaría cometiendo contra esa persona? Doctor, ¿ya serían unas lesiones? ¿Quién más? Yo considero que también es maltrato según el numeral, el ítem C, que dice que no siendo miembro del núcleo familiar, se ha encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia. Usted dice que está trabajando con usted, se consideraría también maltrato. No, doctora, no me entendió. Yo ya les expliqué que si es la persona que trabaja para mí o para algún familiar, vive en mi casa, duerme en mi casa, toda esa situación, se está tipificando la violencia intrafamiliar con esa persona. Me explico. Pedrita Pérez trabaja para mí acá en mi casa interna y yo la maltrato todos los días gritándola o inclusive agrediéndola físicamente. Se está tipificando la violencia intrafamiliar. Ojo, es para una persona que no tenga esas condiciones conmigo ni con mi familia. Para la persona que no trabaja conmigo, no hace parte de la unidad familiar y la maltrato física o psicológicamente. ¿Qué delito se tipificaría ahí, doctores? Lesiones personales. Ah, perfecto. Lesiones personales del artículo 111 y subsiguientes. Muy bien, lesiones personales. Por eso hay que mirar, y siempre les he dicho, queridas doctoras y doctores, hay que hacer un estudio muy a conciencia de la clase de delito que es. Por ejemplo, en esto de violencia intrafamiliar,
Pues si se comete con una persona que no tiene estas características del artículo 229, sus parágrafos, se estaría tipificando otra clase de conducta, que es lo que me dice la doctora de lesiones personales. Por eso, esto de violencia intrafamiliar, doctores, es uno de los delitos que no se puede llegar a un acuerdo ni preacuerdo con la fiscalía. En el evento que se den unas lesiones personales, doctores, si no tiene preacuerdo, hay que mirar de qué manera solucionamos este problema. Entonces hay que hablar con la fiscalía y decirle que si bien es cierto que hay una violencia intrafamiliar, que mi cliente quiere arreglar ya, que la está indemnizando a su esposa, que toda esa situación, que degrade la conducta. Degradar la conducta es que le coloque otro tipo penal y no violencia intrafamiliar, sino que le degrade la conducta para lesiones personales, que las lesiones personales sí se puede conciliar, sí se puede llegar a un acuerdo y mediante la indemnización se podrá precluir el proceso. Entonces, mire que este tipo también es un tipo básico fundamental. No requiere de otro para que se cause el daño, no requiere de otro para que se tipifique la conducta dañosa. Entonces, de eso debemos tener en cuenta también. Por eso dice que son tipos básicos o fundamentales aquellos que describen de manera general, clara, precisa, concisa, un comportamiento humano considerable o considerado, punible. Todos los tipos que regula nuestra norma penal son punibles. Es decir, que ese comportamiento, ese hecho requiere una pena. Bien, leamos ahora el 239 que me habla del hurto. Ese es otro tipo básico, fundamental. La gran mayoría de conductas o de tipos que están descritos en el libro segundo del Código Penal, pues vienen a ser tipos básicos o fundamentales, la gran mayoría, ¿no? El 239 me habla también del hurto. ¿Quién me lo lee, por favor? Sí, buen día, doctor. Buenos días, doctora. Artículo 239. Hurto. A partir del 1 de enero del 2005, la pena prevista en el presente artículo fue aumentada por disposición del artículo 14 de la Ley 890 del 7 de julio del 2004. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. La pena será de prisión de 16 a 36 meses cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Listo. Ese también es otro tipo básico fundamental. No depende de otro para tipificarse el hurto. Si yo, como digo, quiero hurtarle el celular a cualquiera de ustedes, si se da el resultado, simplemente existe un hurto y acá pues nosotros vemos que es un tipo básico, es un tipo principal, no necesita de otro para que se cometa la conducta punible. Bien, segundo tipo o clasificación del segundo tipo según su estructura. Nosotros estamos hablando del tipo especial. Ojo con el tipo especial. El tipo especial tiene por origen, ojo, al tipo básico. Es decir, que el tipo especial tiene su base fundamental e importante en el tipo básico o fundamental. Si nosotros tomamos como un tipo básico fundamental el homicidio del artículo 103, nos dice que para que se convierta en tipo especial este tipo básico del homicidio, se deben tener en cuenta primero que a ese tipo básico fundamental se le agreguen otras circunstancias de tiempo, modo y lugar, o se le agreguen algunas circunstancias de agravantes, o se le agregue otra situación a ese tipo básico o fundamental. Se volverá especial en eso, cuando la conducta punible tenga o se le agregue alguna situación especial a ese tipo básico fundamental. Ejemplo, estamos hablando del homicidio, del 103.
Ahí el homicidio pues es un tipo básico fundamental, es un tipo básico simple. Pero si el homicidio se comete contra su padre, su mamá, contra un hijo, si el homicidio se comete de acuerdo a algunas circunstancias del artículo 104, mire que se le está agregando algo al tipo básico fundamental y por agregarle algo al tipo básico fundamental se vuelve un tipo especial, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, si tiene alguna relación el sujeto activo de la conducta punible con la víctima. Si es un hijo, ¿cierto? Si la conducta punible se dio por dolo, por culpa o por interintención, o si, por ejemplo, ese homicidio se dio por un fruto de acceso carnal violento, abusivo, o por una inseminación artificial, cualquiera de eso, agrava la conducta. Y esa agravación es lo que se le está añadiendo a ese tipo básico fundamental. Entonces, si nosotros leemos el artículo 103 del homicidio y ese homicidio se dio con algunas de las características o con alguna de las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 4, se le agrega algo a ese tipo básico y al agregarle algo, 1, pues se está convirtiendo en un tipo especial y 2, de igual manera la pena se irá a aumentar por la misma circunstancia que se le agregó a esta persona. Por ejemplo, Pedrito Pérez accede carnalmente a una joven de 22 años consciente que padecía síndrome de Down, alegando en su favor que ésta lo provocó, tal y como lo confirma la misma víctima. Ojo con ello. El tipo básico o fundamental, pues es el acceso carnal, ¿cierto? Del artículo 205 del Código Penal. Pero mire que acá se le agrega a esto unas circunstancias que lo van a hacer más grave. Accede carnalmente a una niña de 22 años que sufre síndrome de Down. ¿Por qué, doctores, se agrava la conducta de esta persona que accede carnalmente a esa niña que tiene síndrome de Down? Por la indefensión de la víctima. La víctima es indefensa, sí. Sí, por la indefensión. Doctores, Por tener la discapacidad. Por la incapacidad de defenderse, doctor. Ojo, doctores, acá tenemos que ya conocer una situación. Yo les hablaba que en las clases primeras, que una situación es colocar a una persona en condición de indefensión o en condición de inferioridad. Otra situación es una persona en condición de incapacidad y otra persona es en condición de inimputabilidad. Se agrede acá carnalmente a una niña que sufre síndrome de Down. ¿Cuál de esas 4 agrava la conducta? La incapacidad mental. ¿Cómo se llama esa, doctores? Del artículo 33 del Código Penal. Inimputabilidad. Son inimputables. Inimputable. Es un inimputable. Eso, doctores. Vamos despacio ya captando todo esto que hemos visto nosotros. Entonces se agravará la conducta de esta persona porque accedió carnalmente a una niña en condición de inimputabilidad. Y por ser una niña en condición de inimputabilidad, esa circunstancia se le agrega al acceso carnal, que es el tipo básico fundamental, y lo va a hacer más grave. A esto se le denominan tipos especiales. Ahora bien, creo que yo les expliqué la diferencia que existe entre una persona en condición de inimputabilidad, una persona en condición de discapacidad, una persona en condición de inferioridad y una persona en condición de indefensión. Yo creo que eso profe. lo sabe. ¿No? No, señor. Doctor, Señora. O sea que si la persona no es inimputable y el abusador alega que ella lo provocó, ¿no se agrava la pena? No. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No le entiendo. A ver, una persona va a acceder carnalmente O sea, a una... porque dice que tiene una condición especial porque
la niña de 22 años es inimputable, ¿verdad? Y Sí. este alega que ella lo provocó. Ojo. Pero en el caso donde la niña no es inimputable y este alega que ella lo provocó, Doctora, hay sí, que es la conducta especial. Ojo, hay que mirar. Yo siempre les he dicho que tenemos que mirar. Si ella lo provocó, hay que mirar de qué manera lo provocó y si esa provocación tiene alguna circunstancia de menor punibilidad. Pero si esa persona la accede utilizando estas 4 requisitos que le digo, entonces se agravará la conducta. Si ella lo provocó y al provocarlo tuvieron sexo consensuado, pues doctores, ahí no hay nada. Pero si ella lo provoca y ella y el señor la agrede sexualmente utilizando cualquiera de estas situaciones, utiliza por ejemplo la fuerza o la violencia, se tipifica la conducta punible con una circunstancia de agravación punitiva. Miren que para los menores de edad también dicen que la persona que acceda carnalmente a una niña o a un joven, porque el acceso es para los dos géneros, si accede carnalmente utilizando la fuerza o la violencia, se agrava la conducta. Si es un menor de 18 y mayor de 14 que tiene relaciones sexuales con su pareja consentidos, pues habrá una circunstancia de menor punibilidad, pero siempre se irá a castigar a la persona que es mayor de edad y que agredió sexualmente a ese chico menor de edad. La ley 1098 nos dice que acá habrá una circunstancia de mayor punibilidad cuando se agrega a una persona menor de 14 años. Grave eso. Si es de 14 a 18 y si hay consentimiento, pues no se agravará tanto la conducta. De 14 hacia abajo, así haya consentimiento por parte de la víctima del menor de 14, pues de igual manera se irá a castigar esta conducta punible porque está haciendo con un menor de 14 años que está tipificado en la norma. Entonces, hay que mirar, siempre les he dicho, doctores, en cualquier caso, sin importar si sea penal, debemos estudiar muy bien las circunstancias de tiempo, modo y lugar mediante las cuales se vulneró una conducta punible. Bueno, entonces acá... Doctor, en cuanto a los menores de edad, no se podría tomar como una inmadurez, una acción de esas? Doctores, sí, doctor José, es que precisamente a los menores de edad se ubican, se incorporan dentro de los inimputables porque no tienen una mayoría de edad psicológica. Esa es la causal por la cual se consideran como inimputables, porque si bien es cierto que una persona tenga su cuerpo ya como de una niña de 18, 19 años, dicen los que han estudiado a los menores de edad que si tiene 14, 15 años no tienen esa madurez psicológica para poder determinar que esa conducta que se está presentando causa un daño. Por eso se incorporan ahí dentro del artículo 33. Y la ley 18, señor. Y que solamente se bastaría comprobar su minoría de edad, ¿no? Claro, obvio, claro, doctor. Por eso acá dentro de esos eximentes o ausencia de responsabilidad, hay uno de ellos que se denomina error de tipo. Creo que yo les había comentado, bueno, como yo estoy dictando en varias universidades, entonces el error de Sí, tipo. doctor, sí nos comentó del error de tipo. Eso. Y es que se hacen pasar por mayores siendo menores. Sí, o que, a ver, no es que se hagan pasar, sino que uno las ve una niña, por ejemplo, de 16, de 15 años y parece que tuviese 18, 19. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, ¿cómo pruebo? Pues la niña se le dice al juez, mire, o se le indica a los que estén ahí, ¿cuántos años cree que tiene esa niña? Ya bien desarrollada, y la gran mayoría de edad dice, la gran mayoría de personas dirá 18, 19, 20 años, 21 años, inclusive porque dentro de su desarrollo físico aparentan esa edad. Además, si la niña me dice o le dice a la persona, no, ya tengo 19 años o 20 años, pues uno cree que sí por el mismo físico que tienen. Entonces, cuando se accede carnalmente a una niña esa, habrá un error de tipo y será un eximente de responsabilidad. Pero ojo, hay que probarlo. Hay que probar que yo fui engañado. Hay que probar
que la niña sí realmente tiene un cuerpo como de una niña de 19, 20 años, que ya se ha desarrollado completamente y que la gran mayoría de personas, o por no decir la generalidad de las personas, cuando la ven dicen, no, esta niña ya tiene 19, 20, 21 años. Ese es el error de tipo, pero ojo, siempre debemos probar, doctores, porque si la chica me dice, no, yo tengo 16 años, y la chica la accedemos carnalmente, doctores, acá no hay error de tipo. La niña me dijo, yo tengo 16 años. Así la persona o la niña tenga un cuerpo de una niña de 19 años. Estoy cometiendo una conducta punible porque ella fue clara y me dijo, yo tengo 16 años, ¿cierto? Así se haya... Ya un momento, ya así se haya realizado las relaciones sexuales con consentimiento, se irá a castigar esa conducta punible porque de todas maneras se hizo con consentimiento, pero se hizo con una persona que está tipificada dentro de que le falta madurez psicológica y es menor de 18 años. Señora. Profe, ¿ese error de tipo es completamente eximente de toda la responsabilidad? Si se prueba, sí. Sí, doctora. Cuando iniciamos la clase, les indicaba que de acuerdo a los grupos tenemos que estudiar los 12 numerales del artículo 32 del Código Penal. Ojo, ahí en ese artículo 32 nos hablan de ausencia de responsabilidad o eximentes de responsabilidad. Doctores, doctoras, si yo pruebo que la conducta punible la hice o se ocurrió estando inmerso cualquiera de estos ausencia de responsabilidad, pues entonces indagarán, averiguarán, y si prueban que yo lo hice dentro de esos eximentes de responsabilidad, no seré responsable ni culpable de la comisión de esa conducta punible. Por ejemplo, creo que en el numeral quinto o sexto habla de la legítima defensa, que es la más conocida por nosotros. Si se comete una conducta punible con legítima defensa, me eximen de responsabilidad. Ejemplo, ¿se acuerdan del médico que en un, ¿cómo se llama? En un puente peatonal lo agredieron 3 personas y él por defenderse sacó su arma de fuego y ultimó a las 3 personas? Sí. A él por legítima defensa lo eximen de cualquier responsabilidad y por eso la gente decía que falta tener más médicos en los puentes peatonales que policías, ¿no ve? Eso es, y si uno está inmerso dentro de esos requisitos de ausencia de responsabilidad, no seremos responsables ni culpables por haber cometido esa conducta punible. En este caso, en el error de tipo también, pero debemos convencer mediante elementos materiales probatorios de evidencia física que realmente se dio el error de tipo, que realmente las chicas tenían aparentaban físicamente más de 18 años. Además, no me dijeron en ningún momento. Entonces, ojo, pues se puede presentar esa situación. Bueno, entonces acá estamos hablando de esos tipos especiales, que es lo que se le agrega más al tipo básico o fundamental. Ojo, doctoras, acá estoy colocando un ejemplo de una niña que sufre de síndrome de Down. No quiere decir que estos tipos especiales se dan única y exclusivamente a las personas en condición de inimputabilidad o las personas discapacitadas o a las personas que se coloquen en condición de indefensión o en condición de inferioridad. No, doctores, si yo utilizo la fuerza o la violencia para acceder carnalmente a una persona, también se está volviendo ese tipo penal de acceso carnal, ese tipo básico, perdón, en un tipo especial. Si nosotros vamos a mirar el artículo 230 del Código Penal, que nos habla de la violencia intrafamiliar, ahí nos indica que se agravará la conducta porque hay una circunstancia de mayor punibilidad si el acceso carnal se da contra los padres, los hijos, menores de edad, etcétera. Y por lo general, los tipos básicos o fundamentales que encontramos nosotros tipificados ahí en nuestra norma penal, por lo general, el siguiente artículo nos habla de circunstancias de mayor punibilidad. Es decir, cuando la conducta se cometa con esa circunstancia de mayor punibilidad, se agravará la conducta y además se agravará la pena. Por ejemplo,
El artículo 103 me dice que cuando es un homicidio simple, que es un tipo básico, fundamental, si se da cualquiera de los requisitos del 104, se agravará la pena y además se convierte en un tipo especial. Ejemplo, se da una conducta punible pero de homicidio, pero por ejemplo, ese homicidio se dio contra el cónyuge. Me agrava la pena porque ese agravante está dentro del artículo 104 como una circunstancia de agravación punitiva del homicidio. Entonces, eso es lo que lo hace especial a ese tipo básico. Y yo les decía, la situación o circunstancia de inimputabilidad ya la hablamos del artículo 33 del Código Penal. Y dijimos que a esos imputables es porque una enfermedad mental o un trastorno mental no le permite conocer que esa conducta desplegada cause un daño. ¿Y por qué no le permite? Pues porque tiene una enfermedad o un trastorno mental que en el momento de cometer ese delito, pues no es consciente de que va a causar un daño. Eso es. Una persona en condición de discapacidad, por ejemplo, una persona que ande en muletas o una persona que le falte un miembro superior, un miembro inferior, pues está dada como una persona en condición de discapacidad y que en el momento que se le vaya a agredir, pues no tiene la condición suficiente para poder repeler esa agresión. Y entonces también se aumentará la pena a esta persona como una circunstancia de mayor punibilidad porque esa persona no puede por ninguna manera poder repeler o defenderse. Una persona en condición de inferioridad, ojo, la persona que se coloca en estado de inferioridad es porque así tenga una mínima posibilidad de defenderse, no es suficiente con esa mínima posibilidad de poder repeler la agresión del sujeto activo de la conducta punible. Por ejemplo, una persona en la calle está siendo asaltada por 2 o más personas. Yo tengo la mínima posibilidad de defenderme, ¿cierto? O de salir corriendo, pero no es suficiente porque son 2 los agresores y yo estoy solo. Si salgo corriendo me van a alcanzar o si me defiendo me van a ganar entre los 2. Hay una mínima posibilidad, pero no es suficiente para poder repeler esa agresión que me están llevando a cabo. Eso es colocar ¿qué? En inferioridad. Ejemplo, si una persona tiene un arma de fuego, ¿cierto? Y me amenaza, y yo tengo una navaja con la cual me puedo defender mínimamente, no es suficiente para poder repeler la agresión de una persona que tiene un arma de fuego y me está colocando en situación de inferioridad. Es la superioridad que tiene el sujeto activo de la conducta punible contra la persona que, si bien es cierto que tiene una mínima posibilidad de defenderse, no lo puede hacer. Y colocar a una persona en estado de indefensión, doctores, es que no se puede defender así tenga ni siquiera una mínima posibilidad. La coloca en ese estado de indefensión. Por ejemplo, la persona que quiere agredir sexualmente a su novia, la invita, le suministra bebidas alcohólicas y fuera de ello le coloca un somnífero dentro de la bebida alcohólica total que la deja totalmente dormida sin capacidad de defenderse ni nada. Entonces, la situación de inferioridad hace relación a esa no poder defenderse. Entonces, la niña queda dormida todo y aprovecha el agresor para agredirla sexualmente. Esa es la situación de inferioridad. No hay ni siquiera la mínima posibilidad de defenderse como en la situación de inferioridad, la situación de indefensión, perdón. No hay esa mínima posibilidad. Y esos son esos 4 requisitos
cuando se puede probar que si realmente a esa persona se colocó en estado de indefensión o en estado de inferioridad, o que esa persona es una persona inimputable o que esa persona sufre de alguna discapacidad. Bien, y entonces estos son esos tipos especiales. Leamos el artículo 103, doctores, y leamos una circunstancia de agravación punitiva del artículo 104. El 103 es ese tipo básico fundamental, pero se le agrega otro ingrediente, hablemos así, y lo vuelve un tipo especial. Leamos el 103 y alguno del 104. Artículo 103. Homicidio. A partir del 1 de enero del 2005, la pena prevista en el presente artículo fue aumentada por disposición del artículo 14 de la Ley 890 del 7 de julio del 2004. El que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Listo, entonces ahí Listo, simplemente nos están diciendo del tipo básico fundamental, homicidio simple. Cuando le agregamos algo del artículo 104, entonces se vuelve en un tipo especial. Por ejemplo, por cualquiera de esos requisitos que están en el 104, me dice que la conducta o la pena al agravarse ya no serán de 208 meses a 400, sino de 400 a 600 meses. ¿Sí ve? Se agrava la conducta. Dale, doctora Nelly, por favor. Artículo 104. Circunstancias de agravación. A partir del 1 de enero del 2005, la pena prevista en el presente artículo fue aumentada por disposición del artículo 14 de la Ley 890 del 7 de julio del 2004. La pena será de 400 a 600 meses de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere. Numeral 1. Modificado por el artículo 26 de la Ley 1257 del 4 de diciembre del 2008. En los cónyuges o compañeros permanentes en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. Segundo, para preparar, facilitar y consumar otra conducta punible, para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los copartícipes. Tercero, por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo 2 del título 12 y en el capítulo 1 del título 18 del libro 2 de este código. Cuarto, por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. Quinto, valiéndose de la actividad de inimputable. Sexto, con sevicia. Séptimo, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Octavo, con fines terroristas o en el desarrollo de actividades terroristas. Noveno, en persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el título 2 de este libro y agentes diplomáticos de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Décimo, si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello. 11º, numeral 11, derogado por el artículo 13 de la Ley 1761 del 6 de julio de 2015. Listo. Ya, Entonces, doctor. gracias. Si ese homicidio
como básico fundamental, se le agrega algo del artículo 104, se le está agregando algo a ese básico o fundamental, que es una circunstancia de mayor punibilidad, ¿cierto? Entonces, eso es. Esos son los tipos especiales. Ahora vamos a mirar los tipos. ¿Cuál es el tercero? ¿Subordinados o complementarios? Tenemos subordinados o complementarios. Ojo, Sí, señor. bueno, acá ya dejamos el tipo básico y el tipo especial, ¿cierto? Ya dejamos esto. Ahora acá en los tipos subordinados o complementarios va a ser relación única y exclusivamente a la pena que va a imponer el juez. En estos básicos, en estos subordinados o complementarios se refiere a la pena que va a imponer el juez. Entonces, tipos básicos, existe un mínimo y un máximo de pena. Tipos completos, se agrava la pena y al mismo tiempo se agrava la conducta punible. Y recuerden, doctores, que en todos los tipos básicos y en todos los tipos especiales hay una pena diferente. En los especiales se agrava la conducta punible, por lo que le estoy diciendo, por lo que se le agrega al tipo básico, y a la vez se agrava la pena a imponer. Entonces, en los tipos subordinados o básicos son aquellos que desde el punto de vista de la aplicación punitiva o de la aplicación de la pena dependen necesariamente de esa demostración de lo que se le agrega al tipo básico. Por ejemplo, nosotros hablamos del homicidio simple. Si se le agrega algo del artículo 104, que es una circunstancia de agravación punitiva, también se agrava la conducta y se agrava la pena. Entonces, estos hacen parte de la pena. ¿En cuánto se irá a colocar la pena de ese tipo penal que se está agravando? Qué pena, profe. ¿Me puede repetir? No entendí. Doctora, no es lo mismo colocarle una pena al tipo básico que al tipo especial. Sí, eso lo entiendo. ¿Sí? Por eso. En el básico Entonces, la pena es básica, en el especial a tener una circunstancia se agrava punitiva la pena. que agrava la pena. Y Eso entonces es. en el subordinado. No, ojo, es que en el tipo especial simplemente se le agrega al tipo básico una circunstancia a ese tipo básico. Simplemente, y se vuelve un tipo especial porque se ha agregado algo que lo vuelve especial y deja de ser básico, ¿cierto? Acá se agravará la conducta por esa circunstancia de agravación punitiva. En el especial simplemente se agrava la conducta, se agrava el tipo penal, se agrava el delito, ¿cierto? Mientras que en los tipos subordinados se mira desde el punto de la pena. Ya dejamos aparte la agravación de ese tipo penal y vamos a mirar es qué pena se le impone a ese tipo que se ha agravado porque se le ha agregado una circunstancia de mayor punibilidad. No es lo mismo 208 meses a 450 meses dentro del hurto simple. Cuando ya se agrava porque se le ha agregado algo al básico fundamental, acá se agrava la conducta, se agrava el delito. Hasta ahí dejemos el especial. Ahora el subordinado, como se ha agravado la conducta, también se agrava la pena. En el subordinado complementario vamos a hablar solo de la pena. En el anterior se agrava por haberle agregado esa circunstancia de mayor punibilidad. Hasta ahí va el especial. Ahora en el subordinado complementario es que se le complementa por haberse agravado esa conducta punible o ese delito, se le complementa la pena, se le aumenta la pena. Entonces nosotros estamos hablando, por ejemplo, del homicidio agravado, hablamos del hurto calificado, del hurto agravado, pero acá sería tipo especial, se ha agravado la conducta. Ahora para ese tipo especial que se le ha agravado la conducta, vamos a ver que también se le agrava la pena por habérsele agravado la conducta o por habérsele agregado a ese tipo básico fundamental una circunstancia que agrava la conducta.
Al agravarse la conducta, entonces acá dentro de los subordinados o complementarios se le agrava la pena. En todos se le agrava la pena y los tipos subordinados o complementarios hacen relación a eso. Ah, bueno, dejó de ser básico, se le agregó algo, entonces lo vuelve especial porque se le agrava la conducta a esa persona. Al agravársele la conducta a esa persona, vamos de una directamente a los subordinados o complementarios, porque al agravársele la conducta, pues la pena también irá a ser mayor y se le irá a agravar. No es lo mismo colocarle una pena a los delitos simples que a los delitos agravados o a los delitos calificados, ¿vale? Eso es. ¿Sí me entienden ahora o no? Sí, doctor. O sea, lo que yo entiendo es que cuando hablamos de que el tipo penal es especial es porque la conducta tiene una circunstancia de agravación, de Perfecto. mayor punibilidad, o sea, una agravación. Sí. Pero cuando yo hablo de subordinados es porque al agravarse la conducta también se aumenta la pena, o sea, se agravaría la pena. Eso es. Entonces los subordinados se habla simplemente de la pena. Se agrava la pena, ¿cierto? Porque ya se agravó la conducta. Al agravarse la conducta también la pena se aumenta o se agrava la pena. Eso es. Bien. No sé si ya con el ejemplo anterior decimos que cuando el homicidio es simple, ¿cierto? La conducta o la pena a imponer es de 200 a 450 meses. Ojo, simple. Resulta que a ese homicidio se hizo contra el papá, ¿cierto? Una persona le quitó la vida al padre. Ya deja de ser simple y pasa a especial porque la conducta se agrava por haberla cometido contra el papá, ¿cierto? Ahí, hasta ahí vamos con especial. Pero como esa conducta se agravó por haberle quitado la vida a nuestro padre o al padre, pues también la pena se irá a aumentar y al aumentarse la pena se tipifican en tipos subordinados o complementarios. Se complementa la pena a esa agravación que tuvo en un principio y la pena será mayor de como si se hubiese cometido un homicidio simple. Esos son los tres que llevamos hasta ahora. Bien. Doctores, un consejo. Hay un abogado, creo que les he dicho a ustedes, que sabe muchísimo más que cualquier Lombana, que cualquier Granados, que cualquier sabe muchísimo. Debemos consultarle a él para que siempre nos dé a nosotros una explicación, una solución. Ese abogado se llama Google. Entonces, debemos también reafirmar estos conocimientos. Hay libros de derecho penal general que también nos explican eso muy claro. Bien, ahora vamos a mirar el siguiente clasificación que se llaman tipos elementales o simples. Y ojo, mire que acá ya no nos habla de la circunstancia de agravación, no nos habla de la agravación de la pena, sino acá en este elemental o simple nos va a hablar es única y exclusivamente cómo, de qué manera se cometió la conducta punible. ¿Cuáles son las formas de cometer conductas punibles, doctores? Por acción o omisión. ¿Cuáles son las formas de cometer o de ejecutar conductas punibles? Sí, doctora Andrea. Sí, acción o omisión, como dice Andrea. Por acción o por omisión. Entonces acá los tipos elementales o simples tenemos que mirar es que si esa conducta punible, ese delito, se cometió por acción o por omisión. En estos tipos elementales o simples, simplemente, excusen la redundancia, vamos a mirar si esa conducta se cometió, fue por acción o por omisión. Ahí dentro de sus diapositivas dice que describen llanamente solo el modelo de comportamiento delictivo, es decir, describen llana y lisamente de qué manera se cometió esa conducta punible, si fue por acción o por omisión. Entonces yo les digo,
en el artículo 103 del Código Penal que vamos a machacar, esta conducta punible se comete ¿por qué? Por acción, profe. Por acción, dependiendo lo que nos está describiendo el artículo. ¿Cierto, doctores? Pero ojo, miren acá una cosa que debemos tener en cuenta y no sujetarnos única y exclusivamente a lo que dice la ley. Acá nos indica que el que matare a otra persona nos está indicando que por acción, ¿cierto? Pero si yo les digo, doctores, resulta que Domitila no le proporciona los alimentos a su padre porque tiene pensado quedarse con la herencia y su padre muere por inanición. Es por omisión. Entonces es por omisión. ¿Sí Por ven? omisión. ¿Sí ven? Dejó de Eso. cumplir. Eso es lo que hablan los tipos elementales o simples. Entonces, en estos se va a tener en cuenta si fue por acción o por omisión. Es el comportamiento, es la conducta desplegada por el sujeto que comete ese delito. Bien. Ahora, de aquí en adelante ya son mucho más entendibles y vamos a mirar el siguiente, que nos habla de los tipos compuestos. Cuando yo hago referencia, queridos doctores, y ya hemos hablado, cuando hago referencia a los tipos compuestos, nosotros acá cuando vimos otro tema dijimos que esos tipos son compuestos ¿por qué? Porque los compone ¿quiénes o cómo? Los tipos compuestos. Porque está compuesto de varios delitos. Varios verbos rectores. Varios verbos rectores. Eso es. Es conjugación de varios actos punibles. Entonces los tipos compuestos dicen que describen de manera autónoma y alternativa diferentes modelos de comportamiento, siendo suficiente la conjugación de uno solo de ellos. Entonces acá los tipos compuestos me hacen referencia a los verbos rectores, ¿cierto? Y los tipos compuestos es porque ese tipo penal lo componen varios verbos rectores y nosotros cuando vimos acá los verbos rectores compuestos alternativos leímos varios artículos donde ese tipo penal tiene varios verbos rectores compuestos. Ojo, doctores, son compuestos porque hay varios. Algo lo compone varias cosas, ¿cierto? Una situación que está compuesta es porque se determina que lo componen varias cosas. Entonces acá en este caso, los verbos rectores compuestos alternativos son los que nos vienen a diferenciar este tipo de compuestos, que están compuestos de varios verbos y que en el momento de judicializar a una persona se tomará uno o dos o tres dependiendo si el sujeto activo de la conducta punible ha infringido uno o varios de esos verbos rectores que componen el tipo penal. ¿Ya más entendido acá? Bien. Ahora vamos a mirar cuál sigue, doctores. Tipos complejos, doctor. Tipos complejos. Entonces, los tipos complejos, ojo, los tipos complejos me indican lo siguiente. Me dicen que estos tipos complejos es cuando una conducta que es de mayor gravedad subsume en el concurso de conductas heterogéneas, subsume a otra conducta de menos gravedad, es decir, la hace suya, es decir, no habrá imputación de cargos por esa otra conducta que el Estado o la ley la tiene como una conducta de menor gravedad. Entonces, por ejemplo, Pedrito Pérez, aprovechando de que dejan un domicilio o las personas que habitan ese domicilio se van de paseo, ¿cierto? Entonces Pedrito Pérez aprovecha esta oportunidad y se introduce en el domicilio ajeno, es decir, Pedrito Pérez se introduce en el domicilio de estas personas que están por allá en vacaciones.
para sustraer dinero, joyas, electrodomésticos, todos los utensilios de valor, siendo capturado después por miembros de la policía judicial, por ejemplo, cuando pretendía empeñar o vender todo lo que sustrajo, todo lo que se hurtó de ese domicilio a donde él se introdujo. Acá se tipifican dos conductas punibles. Una será hurto calificado. Pero doctores, ustedes todavía no saben qué es el hurto calificado. ¿Qué es ese hurto calificado? Si quieren, de una vez vamos aprendiendo. Léame en el artículo 100, el artículo 240, ¿por qué ese hurto simple se vuelve calificado? El tipo penal básico es el hurto simple y al volverse calificado se vuelve en tipo penal especial porque se le agrega algo del artículo 240 y al volverse especial se volverá subordinado complementario porque la pena se irá a aumentar. Entonces léame ese numeral. A ver, doctor, artículo 240 modificado por la ley 1142 del 2007 en su artículo 37, hurto calificado. La pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere. 1. Con violencia contra las cosas. 2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. 3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encontraren sus moradores. 4. Con escalonamiento o con llaves sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. La pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con el fin de asegurar su producto o la impunidad. La pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado o partes esenciales o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos. Si la conducta fuere realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad. Listo. La pena será de 5 años a 12 de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado. Listo. Para explicar los tipos complejos nos dice que la conducta punible de mayor gravedad subsume a la de menos gravedad. Acá, como es un hurto calificado, es la pena de mayor gravedad. Es el delito de mayor gravedad. Y este subsume a la violación de habitación ajena, que también es un tipo que está plasmado o incorporado como un delito dentro de nuestra norma penal. Entonces se le dice al fiscal que por favor no le impute cargos por violación de habitación ajena, porque si bien es cierto que está tipificado dentro de nuestra norma penal, pues tiene una característica menor y que entonces le impute cargos única y exclusivamente por el hurto calificado. Esos son los tipos complejos, cuando se subsume o no se le imputarán cargos a una persona por esas conductas punibles de menor gravedad. Bien, ¿entendido? Doctor. Señor. ¿Cómo está? Disculpe, yo tengo como una duda, pues no sé si de pronto me la pueda contestar. Señor. Es que, bueno, pasó un hurto y es motorizado, ¿no? Había 2 perros en una calle y pasaron dos manes en una moto. Uno cogió, bueno, los 2 perros y se fueron. Pero pues, como son perros,
están perteneciendo al patrimonio, ¿no? Al patrimonio de una persona. ¿Y qué cargos se le imputarían a las dos personas? Doctores, ya vimos, ustedes mismos me pueden responder. ¿Qué clase de Sí, sí, hurto, de acuerdo al artículo 240 que acabamos de leer, qué clase de hurto se le puede imputar a estas dos personas? sí, señor. Pero mi pregunta es al conductor, o sea, no sé, No importa, doctor, ¿cómo a se los le... dos se le imputan los hurtos. A los dos se le imputan los hurtos. ¿Qué clase de hurto, de acuerdo al artículo 140, qué clase de hurto se le imputarán a estos dos señores? Ya un momentico regreso. Bueno. Uy, se me apagó la cámara. Entonces les indicaba, siempre tenemos que remitirnos a la norma, estudiar muy bien. Este ejemplo que nos coloca el doctor dice que iban en una moto dos personas, habían dos canes, dos perros en la calle, los hurtan y se los llevan. En este artículo 240 nos habla del hurto calificado. Y nos dice uno de esos puntos: se cometerá hurto calificado cuando se utilice la fuerza o la violencia contra las cosas o contra las personas. Nos indica que habrá hurto calificado cuando se utilice un medio motorizado en uno de ellos. Entonces, ¿qué clase de hurto cometen estas dos personas? Calificado. Hurto calificado, doctor. Hurto calificado. Hurto calificado, ¿sí? Pero no se, despacio vamos aprendiendo nosotros, esto es con tiempo de leer, de estudiar esta situación. Entonces, ahí Doctor. se le ya, doctor José, se le imputarían cargos por hurto calificado. ¿Por qué? ¿Por cuál de los numerales del 240? Busquemos cuál de esos numerales para que se convierta en calificado. Yo digo, es un ejemplo mío, porque se utilizó la fuerza y la violencia y se utilizó un vehículo motorizado. Entonces sería el numeral 1 con violencia sobre las cosas, y se utilizó también un medio motorizado. Mire que ahí se tipifican dos. En algunos otros se tipificarán tres, en otro uno. No siempre todo lo que está tipificado en cada código, en cada artículo, no siempre se le aplicará a todos. Se buscará cuál hace referencia exactamente al delito y ese se aplicará a ese o dos o tres, ¿vale? O Eso sea, que es. aquí utiliza verbos rectores compuestos alternativos, porque Sí, se utiliza puede, más de, ¿cierto? claro. Ahí sí miramos si esos tipos son o se utiliza verbos compuestos alternativos, porque por lo general, doctores, los verbos simples es con el tipo penal simple, por lo general. Y ya cuando se agrava la conducta dice el que transporte, el que fabrique, el que, bueno, hay más de dos verbos, entonces serán verbos compuestos alternativos, ¿vale? Doctor José. Sí, doctor, quería, como para claridad, preguntarle, en el dado caso de que un sujeto entre a la casa de Yedelmira, por decir algo, abra la puerta con una ganzúa, ingrese a la casa y vaya sustrayéndose algunos elementos de la casa de Yedelmira y lo cogen adentro, Yedelmira me llama, que yo soy el abogado de Yedelmira, y me dice: mira, José, hay que meterle una denuncia a este personaje. Entonces,
El delito más grave ahí en ese caso subsume a la violación de la chapa o a la violación de domicilio, ¿verdad? Violación de habitación ajena. De habitación ajena, correcto. Sí. Entonces, ahí, ¿por qué delito lo podría yo denunciar al tipo? ¿Por hurto calificado? Por hurto calificado porque es una de las, dice que utilizando una llave maestra o ganzúa. A pesar de que Eso incurrió lo en dos delitos. califica. Ojo, ¿Sí? eso lo pero permítame, doctor, eso lo califica como hurto agravado o escalonamiento, todo lo que está ahí. Pero ojo, lo capturan dentro y no pueden, no, doctores, permítame. Entonces, recuerden que todo esto es relacionado. Si lo capturan adentro, pero se dieron cuenta que vulneró con una ganzúa y pudo ingresar, pues si comete el delito, si se da el resultado, estaría en un hurto calificado por utilizar la ganzúa. Doctor, su merced me dice, como la policía ya lo captura dentro del apartamento y no puede sacar los utensilios, las cosas de valor, pues lo que dijo la doctora Janet, quedará en qué? Tentativa acabada. Tentativa Acabada. o inacabada. Inacabada. Inacabada porque no alcanzó, Entonces, estuvo próximo. hurto en tentativa inacabada, ¿vale? ¿Sí ven? Ese es parecido al del examen. Exacto. ¿Sí ve? Por eso es que me gusta colocarles ejemplos, que así aprendemos más, y es que el derecho penal se aprende con ejemplos. Bien, doctores, nos quedan los tipos completos. No, pero ya no alcanzamos. Bueno, doctora Andrea, por favor, hoy sí le pido que llamemos a lista porque me jalaron las orejas por no llamar a lista. Doctor, buenos días. Todo el mundo, permítame, doctora, todo el mundo me activa micrófono y cámara, porque esto queda grabado y ya la universidad me dijo que yo no estaba exigiendo eso, entonces me activa. Quien no conteste, doctores, pues tendrá falla. Gracias, doctora Andrea. Buenos días, compañeros. Acosta Rodríguez, Eduardo Alberto. Presente, Andrea. Acuña Martínez Sharon. No está. Arana Londoño Diana Caterine. Presente, Andrea. Arias Giraldo Janet. Presente, doctor, es que mi cámara del computador está dañada. Ya me estoy conectando por el celular también. Vaquero Díaz Joan Manuel. Presente. Camargo Cucaita Marta Delia. Buenos días, presente. Buenos días. Cardoso Moreno Javier. No está. Carrillo Rodríguez Carlos Eduardo. Aló, terapeuta. Terapeuta, buenos días. Castelblanco Galvis Ana Juliana. André. Ana Juliana. La vi por ahí. Chaparro Barrios Brenda Paola. Chaparro Mesa Gina Paola. Presente. Chávez Beltrán Julián Alejandro. Presente. Cifuentes Palacios Daniela. No te preocupes, Juliana. Conde Martínez Carlos. Hola, Julián. Conde Martínez Carlos. Andrea, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Conde Ravelo Jairo Jair. Y Sancho Gallo José Antonio. Presente. Cuesta Jessica Natalia. De la Rosa Maecha Byron Andrés. Díaz Bautista Laura. Presente. Presente, André. Ya listo. Duarte Barragán Brian Steven.
Viaga Robles Marta Elsa. Buenos días, Sandra, presente. Buenos días. Garzón Suazo María Alejandra. Buenos días, André, presente. Buenos días. Gaviria Galindo Rocío. Sí, señorita, gracias. Gómez Gutiérrez John José. Buenos días, presente. Buenos días. Gutiérrez Garay Luz Nelly. Hernández Yasno Julián Camilo. Presente, doctora Alegría. Buenos días. Buenos días. Hernández Telles Angie Tatiana. Lozano Sabogal John Sebastián. Presente, André, buenos días. Buenos días. Mariño Muriño Leonid Alirio. Presente, Andreita. Buenos días. Martínez Villamizar Oscar David. Presente. Mayorga Hernández Nelson Raúl. Melo Álvarez Santiago. Presente. Presente. Presente, Méndez presente. Ovalle Jenny Paola. Presente, André, buenos días. Buenos días. Mora Duarte Giovanna. Presente, Andrea, buenos días. Buenos días. Munar Garzón Carlos Arturo. Presente, mi querida doctora. Núñez Padita Giovanni Alexandre. Presente, Andreita, buenos días. Buenos días. Padilla Delgado Tatiana. Pino Almario Laura Vanessa. Presente, Andrea. Poveda Hernández Gina Luciana. Presente, Andrea. Quintero Figueroa Marcus. Presente. Quiroga Peinado Luis Fernando. Día. Quiroga Sáenz Yaelmira. Presente, madrinita. Ramos Colorado Harold. Buenos días, Andrea, presente. Buenos días. Rentería Molina Daniel Felipe. Presente, André, buenos días. Buenos días. Reyes Arias Brian Alexander. Presente, Andreita, muy buenos días. Muy buenos días. Rocha Chávez José Guadit. Bueno, José sí estaba por ahí. Rodríguez García Héctor Manuel. Hola, Andrea, muy buenos días, presente. Hola, buenos días. José está ahí, igualito, Rocha. Sí, Sí, aquí, señor. Andreita, muy buenos días. Buenos días, don José. Salguero Martínez Daniel Santiago. Andreita. Santos Herrera Andrea Victoria. Buenos días, André. Buenos días, André. Toro Joven Laura Daniela. Buenos días, Andreita. Buenos días, María. Torres García Lisa Fernanda. Presente. Urdiales Bermúdez Nayeli. Presente, André. Vargas Rincón Adriana Paola. Presente. Zapata Pacheco Roxana Patricia. Presente, André. Buenos días. Listo, doctor. Listo. André, qué pena. Hola, Andrea. André, André, qué ¿cómo pena. funciona el audio? No me llamaste. Sí, yo los llamé a todos. Sí, no, André, a mí me llamaste, sino que No, es que... a ti sí, no te preocupes, Ah, Juliana. qué Yo pena. igual ya te había visto, entonces no. Sí, es que qué Si vergüenza, no como me, que estaba bajito el volumen. si no me André, qué contestas y los pena. veo ahí, pues no hay lío, no te Bueno, preocupes, Juliana. Gracias. doctores, entonces, por favor, con la doctora Andrea, se ponen de acuerdo para ya a partir del miércoles y jueves hablar del artículo 32. Cada uno de los grupos me va a exponer un tema de ellos, los socializamos acá entre todos, haré algunas aclaraciones si faltan o haré algunas explicaciones si falta. Del artículo 32 son 12 los numerales
para que por favor los empecemos a distribuir y los socializamos acá grupo por grupo a partir del miércoles y jueves. Mañana, confiando en Dios, termino la clasificación de los tipos penales porque pues nos demoramos un poquito hasta que se más o menos se entienda bien y queden todos conformes con ese entendimiento de esos temas. Yo siempre les he dicho, el objetivo mío es que queden claros los temas que hemos visto en derecho penal, porque el derecho penal es la base fundamental de todos los derechos y quienes vayan a practicar el derecho ya en la práctica, en su vida profesional, es importante que queden claros estos temas de derecho penal. Me he dado cuenta que en los parciales les ha ido muy bien, es porque han entendido y eso me satisface sobremanera que realmente hayan entendido todos los temas que hemos visto. Ya nos quedan únicamente 5 clases y en estas 5 clases pues agotamos el contenido programático que me ha dado la universidad. Confiando en Dios, como digo, mañana termino de explicar la clasificación de los tipos penales para iniciar el miércoles y jueves con la explicación del artículo 32, que son los eximentes o ausencias de responsabilidad. Entonces miran a ver qué grupo puede hacer la explicación de cada uno de ellos. Bien, ¿habrá algo más o ya, doctores, muchas gracias por asistir a esta clase? Comuníquele a las demás personas que las fallas se colocan. Señor. Doctor, qué pena, una preguntita. Andrea, qué pena. ¿Hay alguna manera de tener el parcial de... ¿De qué? De Y explicar. terapeuta, eso es en la plataforma. De verificar de que uno... De explicar. Sí, señor. Bueno, mañana en unos 10 minutos o 15 minutos antes de iniciar la clase, por favor, vamos a explicar el parcial y las respuestas y la explicación. bueno, ahorita me ayudas entonces. ¿Vale? Doctor, qué señora. pena con usted. Una preguntita pequeñita. Usted decía que la tentativa, uno de los ejemplos que usted nos dio es que la tentativa acabada es, por ejemplo, yo cojo el celular de la mesa de una oficina y alcanzo a salir de la oficina y se cierra la puerta. Acabada. Eso es acabada. Esa es acabada, por eso. Y me cogen cerrando la puerta cuando ya salí de la oficina. Mientras que si yo cojo el celular... Claro. Mientras que yo cojo el celular, voy caminando, ya voy a llegar a la puerta y me dicen, oiga, ¿usted cogió el celular? Esa es inacabada, ¿verdad? Sí, porque no ha salido del dominio de la oficina, pero si ya sale, traspasa la puerta y va más, alcanza a bajar llegando al ascensor, claro, ahí perfecto. sí ya es Acabado. porque estoy más próxima a cometer la conducta punible, que es robar. Sí, ¿Verdad? Vale, doctor, muchas gracias. Qué pena. Doctor, buen día. Buen día. Qué pena, doctor. Doctor, en cuanto a esa pregunta... Si alguien le oye bien a Carlos, ¿me explica, por favor? Terapeuta, si querés escribirme y yo le leo al doctor. Bueno, y compañeros, ya ahorita, después del mediodía, yo le envío los grupos y el tema que les corresponde, ¿de acuerdo? Vale, André, gracias. Doctor, vale, André, gracias. Sí. Señora. Doctor, me gustaría, o sea, mañana como vamos a hacerlo del parcial, porque en una de las preguntas, yo precisamente por eso puse que la tentativa ahí era inacabada, me apareció que estaba mal, que era acabada. Entonces quiero que me quede supremamente claro para que nos explique mañana en la respuesta. Claro, con todo gusto. Mire, doctores, yo tengo un libro de casuística que de ahí es donde yo saco todos los ejemplos. Mira. Ahí ven, como pueden ver, hay ejemplos. Y de acuerdo al tema, yo saco, por ejemplo, Perito Pérez Papa en tentativa acabada, y ahí escribo tentativa acabada, inacabada, y la respuesta... ¿Cómo se llama ese libro, profe? ¿Vale? Mañana les indico, bueno, porque ya entro a clase, doctores. Listo. Mañana explicamos el tema, tranquilos. Si hay alguna equivocación, si hay algún error, para eso estamos, para poder corregirlos. Bueno, permítame, tomo la foto. Andrea, qué pena, yo te escribí por interno, Andrea Alegría. Y cuéntame, Eduardo.
Sí, es que Tatiana sí se encuentra en clase, pero pues tú sabes que está trabajando, entonces Ay, no puedo no te activar el preocupes, no audio. te preocupes, Eduardo. Bueno, gracias. Bueno, vale, gracias. Listo. Doctores, permítame la foto porque tengo que enviarle la foto a la universidad. Bueno. Listo, mis doctores. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Feliz día.